Bueno, ahí estamos viendo un poco la introducción de lo que va a ser el tema del que nos vamos a ocupar, Gaby, ahora, y que verdaderamente es un tema importante y que todos aquellos que transitan la enfermedad, y estamos haciendo referencia al COVID-19, tienen que poner mucha atención por lo que viene después, el día después del COVID. Ahí está, Ger. Bueno, es un tema de los cuales se habla menos porque estamos muy pendientes de la pandemia y de los contagios en el minuto a minuto, pero hay que prestarle atención también a las secuelas post-COVID. Una de las secuelas que más se ha detectado y de las que es más frecuente recomiendan que las personas se realicen estudios son las secuelas cardíacas, de las cuales se sabe un poco y hay mucho también que está en estudio, que está en investigación, y hay que hacerse los controles para saber cómo quedó el cuerpo después de haber sufrido COVID. Que es mucho más común de lo que conocemos, pero que sin embargo le prestamos mucha atención, por ejemplo, cuando pasan los deportistas, que bueno, tal o cual jugador termina siendo baja porque tuvo alguna complicación, cuál fue esa complicación y demás, que en definitiva es lo mismo que le pasa a toda la sociedad en su conjunto. Así que lo vamos a saludar a nuestro compañero Mariano Cipriani, porque claramente tiene para contarnos mucho más acerca de esto y con una experiencia en vivo, además. Mirá el look de deportista que tiene. Se fue preparado. Ya nos está adelantando algo. Metido de deportista, mirá. No sé si se llega a ver con la bicicleta ya preparado para hacer los estudios correspondientes que habitualmente, como bien lo decían, se hacen para deportistas previo a las competencias o en realidad previo a realizar justamente actividad física. Es recomendado hacer este tipo de estudios previos, pero ahora con todo este trajín que hemos pasado a través de la pandemia del COVID-19 y justamente los efectos que logra o que determina el COVID luego de pasar por esta enfermedad, una de las situaciones más complejas tiene que ver con lo cardiológico. Y vamos a saludar al doctor Costa, que nos acompaña en el día de hoy, que es vicepresidente justamente de la Asociación de Cardiología de Santa Fe, a quien agradecemos que nos reciba. Bueno, se habla mucho, lo decíamos recién en la previa, de los efectos post-COVID. Y también se habla mucho de una palabra en particular, de la miocarditis. ¿Qué relación tiene justamente con las secuelas post-COVID y en qué marco se lo tiene que poner a este efecto que produce justamente la enfermedad? Sí, perfecto. Primero, gracias por el contacto. Hay que tener en cuenta que el COVID no es una enfermedad solamente respiratoria, sino que es una enfermedad inflamatoria sistémica. Eso quiere decir que inflama de alguna manera todos los órganos, ¿sí? Uno lo ha visto en las personas que tienen que estar en terapia intensiva, que tienen una inflamación sistémica, con mucha inflamación pulmonar, con requerimiento de respiradores, con inflamación a nivel renal, por eso necesitan diálisis. Bueno, una falla multiorgánica que es justamente un estado inflamatorio sistémico agudo, ¿no es cierto? A nivel cardiovascular también se ha visto, de esto obviamente se sabe poco todavía, ¿no es cierto? Hay un montón de estudios que están en desarrollo, pero se ha visto, se han documentado en distintas etapas de la vida y miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? No es otra cosa que la inflamación del músculo cardíaco. Eso se ha visto en otras enfermedades, ¿no? En otras enfermedades virales ya se ha visto, habitualmente eran autolimitadas, en determinado tiempo desaparecían, pero en este caso vemos que han durado más tiempo. ¿Qué es lo que genera la miocarditis, esta inflamación en el corazón? Es una disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir eso? El corazón está perdiendo fuerza y al perder fuerza, esa bomba que es el corazón empieza a mandar menos sangre, por decirlo de manera fácil, ¿no? A mandar menos sangre a toda la economía del cuerpo, a todo el cuerpo, a recibir a su vez menos sangre oxigenada que viene del pulmón y por lo tanto la gente siente como esa falta de aire, ¿sí? Es producto de que en el cuerpo está circulando menos sangre oxigenada, ¿no es cierto? Y ese cansancio prematuro, ¿sí? Ese cansancio precoz, hacen, qué sé yo, antes, incluso se ha visto en gente joven deportista, ¿no? Antes hacían una rutina de gimnasio de 45 minutos, la pasaban perfecto, y ahora hacen 15 minutos y dicen, no doy más. Gente un poquito más de edad que dice, mira, yo antes podía correr el colectivo y ahora ya no lo puedo más correr. Y así en situaciones, incluso hay gente que me dice, mira, me falta el aire cuando me baño y antes no me pasaba. Esa es la afectación miocárdica post-COVID, ¿sí?
Creo que el retorno está cortado. No sé si escuchaste la introducción, pero bueno, mientras corregimos el tema del retorno, sí. Hablabas recién de la afección, Germán, y comparto, y las preguntas las podés trasladar y se las traslado justamente al doctor. Decía, hablabas de en otras actividades, por ejemplo, como con los deportistas, se ve esta afección en jóvenes, en una franja etaria de jóvenes. ¿Particularmente en el COVID está vinculado a una franja etaria en particular? ¿Hay estadísticas al respecto? No, estadísticas todavía no hay. Esto no quiere decir que en algún momento no las haya, ¿no? Como te dije antes, hay un montón de trabajos que están siendo llevados a cabo, digamos, a nivel mundial, ¿no es cierto? Por supuesto, pero todavía no sabemos a qué franja etaria afectaría más. Lo que nosotros vemos que nos llama la atención es justamente esto, que es en los jóvenes. ¿Por qué en los jóvenes nos llama más la atención? Porque en la gente grande uno puede tener lo que se llama la disfunción diastólica, es decir, una falla en la relajación del corazón, y eso es producto de que el miocardio, el músculo cardíaco, se pone más fibroso con el paso del tiempo. Pero en una persona joven, de 20, 30 años, deportista, esas cosas no tienen que ocurrir, no deberían ocurrir. Y uno lo ve esa disfunción sistólica, esa falta de fuerza del corazón. Y entonces, bueno, ahí es cuando te abre el ojo a nosotros, desde el consultorio, y a los investigadores, para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos parados? No sabemos, insisto, a futuro cómo va a evolucionar esto, ¿no? Gaby Ger está conectado, doctor, así que pueden consultarlo. A ver si le acomodamos el retorno ahí, así ya nos puede escuchar. ¿Nos escucha bien? No está escuchando, escuchando. Comentame y yo se lo traslado. Lo saludamos nosotros desde acá y lo que sí le vamos a pedir es si nos puede mostrar alguna prueba, ya que te tenemos a vos ahí, todo deportista, si nos puede mostrar alguna prueba, ya que hablamos de qué es lo que siente la gente, con qué síntomas llega al consultorio, qué es lo que se realiza en el consultorio para determinar justamente el estado del corazón y en qué situación se encuentra el paciente. Bien, bueno, te saludan primero desde el piso, más allá de no poder tener retorno, y me trasladan, ya que estamos en el consultorio. Yo cuando vi llegar la bici dije, acá te va a tocar, claro. Bueno, ¿qué estudio justamente se le realiza a un paciente que tiene esta secuela post-COVID y que viene justamente a la atención en consultorio? Yo no sé si querés subirme directamente a la bici o explicar nuevo directamente. A la gente del piso le digo que no está en condiciones de ropa para hacer el ejercicio, pero igual lo vamos a hacer extensivo. ¿Qué estudios se hacen? Básicamente son dos estudios bastante básicos. Uno es un ecocardiograma, es decir, para ver la estructura, cómo está estructuralmente el corazón, la fuerza que tiene, cómo late, cómo se relaja, cómo están las válvulas y sobre todo cómo está la pared, el miocardio, ¿no es cierto? A ver si es el estudio más básico que tiene que ver con la... Muy básico, ¿sí? Pero un estudio muy importante para ver sobre todo la capacidad cardiopulmonar de una persona es la ergometría. La ergometría no es otra cosa que un electrocardiograma, pero de esfuerzo, ¿sí? Donde el paciente se cansa, generamos un estrés importante, una descarga adrenérgica importante, el corazón se taquicardiza, la presión aumenta, el consumo de sangre por parte del corazón es mayor, entonces ahí vemos cómo se expresan las arterias coronarias, pero sobre todo, en qué nivel el paciente se cansa y, por ejemplo, en el caso de la saturación, en qué nivel la saturación de oxígeno cae. Es decir, hay pacientes que aguantan hasta el final del estudio sin ningún problema, eso es una buena capacidad funcional, y hay pacientes que dan 2 pedaleadas, un poquito de peso y ya se agotan, digamos. Para hacerlo justamente más gráfico, para hacerlo prolijo, yo te voy a dejar el micrófono, me subo a la bici y vos me indicás cuál es la actividad que tengo que hacer. Sin obviamente generar ningún esfuerzo. Mira, sí. Lo que tenés que hacer es básicamente ir pedaleando a determinado nivel, que habitualmente las bicicletas ergométricas, es una bicicleta electrónica, te dice una velocidad de X, podemos ser más agresivos con él. Sí. Podemos ir a 25, por ejemplo, y lo que tengo yo en un panel electrónico es la carga. Por ejemplo, fíjate cómo se va a ir poniendo más pesada la bicicleta, estoy siendo muy rápido, ¿no? Y ya se me está cansando el compañero. Vamos, Nano, demuestre. Ya está pesado. Y fíjate, si yo le agrego más peso, ya no puede seguir. Esto, por supuesto, se hace conectado a la computadora y ahí vos ves en esa pantalla el electrocardiograma que fuera en vivo, ¿no es cierto? Con una serie de cables, con el saturómetro. A ver, de paso... A ver cómo está. Claro. Obviamente con la toma de presión en vivo,
Espero que me diga bien. Satura bien, sí. No lo tenemos conectado, pero bueno, se supone que con tu edad y tu capacidad física, que supongo que es buena, debería darte normal. Bueno, a ver, pregunta que me trasladan también desde piso. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar una persona, o puede tardar una persona luego de tener COVID para hacerse el chequeo, el control que estamos hablando? Mira, nosotros, eso no está escrito, ¿no? Eso es bastante a criterio del médico, pero sobre todo de acuerdo a qué tipo de COVID ha tenido, porque no es lo mismo una persona que ha estado internada en terapia intensiva, que estuvo varios días ahí con respirador, con falla multiorgánica. A esa persona le decimos, mira, este periodo de convalecencia te va a llevar al menos 3 meses. Es decir, dentro de 3 meses charlamos a ver si hacemos algún estudio de estos. A los que han tenido un COVID leve o moderado, es decir, que lo pasaron en su casa, con algunos síntomas leves y nada más, nosotros a partir del mes le decimos, bueno, charlemos a ver si tu capacidad más o menos para hacer el ejercicio ya está más o menos óptima, entonces ahí lo hacemos. ¿Y hay un tiempo estimado para volver a tener una vida, entre comillas, normal en cuanto a la capacidad del problema que tuvimos? Exacto, todo depende de los estudios justamente. Por eso la importancia en el post-COVID de hacer este tipo de estudios. Si la capacidad cardiopulmonar de la ergometría es limitada, nosotros le sugerimos hacer una actividad física básica, digamos, es decir, salir a caminar, un trotecito suave, una bicicleta fija en la casa pero sin peso, no como esta, y no mucho más que eso, ¿sí? Algún tipo de aquagym o algo muy tranquilo. Si la capacidad cardiopulmonar es buena, el paciente se desenvolvió muy bien con la ergometría, se puede hacer tranquilamente el mismo ejercicio que había tenido en el pre-COVID, digamos. Bueno, doctor, le agradecemos, muy completo todo. Yo me voy a bajar de la bici porque bueno, ya quedé arriba de la bici. Porque, Mariano pasó me imagino el Zócalo. La ergometría sin problemas. Una ergometría media tocada con Nano, pero bueno, aparte Nano vos sos como nuestro crédito, claro, el deportista del grupo. Sí. Si Nano no la pasa, no la pasa nadie acá. El crédito está un poco parado, pero bueno, en realidad, bueno, estaba bueno reflejar, más allá de todo el estudio y todo lo complejo del post-COVID y la atención que puede tener en la cuestión cardiológica, digo, estaba bueno mostrar justamente qué es, cuáles son los estudios que se realizan y lo importante de al detectar algún tipo de síntomas post-COVID, acercarse a un cardiólogo y tener la atención correspondiente. Ahí está. Y no forzar el cuerpo, volver de a poco también. Quienes realizan ejercicio, no es lo mismo volver después de haber transitado la enfermedad. Bueno, que el músculo también, porque el corazón es músculo, que se vaya recuperando de a poco. Hay que darle su tiempo. Sí, sí, por supuesto, y esto puede derivar, digo, en otras especialidades, pienso en kinesiología, en otras especialidades que ayuden de a poco al corazón, a este músculo, a volver a su actividad normal. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay algunos gimnasios especializados en rehabilitación cardiopulmonar, no solo en el post-COVID, sino, por ejemplo, luego de una insuficiencia cardíaca descompensada, después de una cirugía cardiovascular, de una angioplastia, así que hay mucha gente en la ciudad que trabaja muy bien con la rehabilitación, así que sí, tenemos un abanico de cosas para hacer. Sí. Gracias, doctor, de nuevo. Por favor. Bueno, hasta aquí la palabra de nuestro cardiólogo de referencia para comentar esto tan importante. Venimos hablando hace más de un año del COVID. En realidad, primero empezamos hablando de la posibilidad de no contagiarse. Después ya empezamos a ver cuáles eran las consecuencias a la hora del contagio y el transcurrir de la enfermedad. Y ahora ya estamos hablando en una situación post-COVID. Esto es muy importante porque se empiezan a generar estadísticas, inconvenientes en pacientes que tuvieron la enfermedad y también la importancia del tratamiento temprano para poder tratarlas. No, impecable la verdad. Sí, interesantísimo. ¿Te noto agitado o estás bien para seguir? Porque todavía te queda un trajín. Pedaleaste de 30 segundos, no sé cuánto. Está agitado. Lo cronometré. Y tengo un poco de calor, pero bueno, claro. El cambio de afuera adentro con el tema del tiempo está un poco complejo. Bueno, vamos a espaciar más un poquito la próxima salida de Nano. Agradecerle al doctor, obviamente, es casi un servicio lo que acabamos de hacer. Gracias, Gonzalo, Nano, y gracias al doctor también. Bueno, ahí estábamos. La verdad que es importante, es un tema al que hay que ponerle atención, más allá de sentir o no quizás alguna cuestión que no te parece, que tiene que ver con tu conducta habitual y demás.
La consulta no está mal, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de tener una obra social y que tienen un médico como para poder hacer una consulta. Ir y hacer la consulta, hacerse los estudios, porque la verdad que te puede asegurar mucho mejor la recuperación. El doctor mencionaba alguna de los síntomas que siente la gente y es muy fácil de confundirlos con alguna cuestión pulmonar, además, porque él lo planteaba recién, es la falta de aire, pero bueno, esto puede ser cardíaco el problema, entonces ahí está, la importancia de ir a hacerse todos los controles.